Aleluya. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte las gracias porque tenemos esta oportunidad de abrir tu palabra. Oramos que tu palabra, como una semilla poderosa, caiga en nuestro corazón y encuentre una buena tierra para dar fruto permanentemente. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿ustedes recuerdan quién es en las Escrituras Pedro? Simón Pedro. ¿Lo recuerdan a él? ¿Saben quién era? Era un pescador. Era un hombre sencillo. Y mire, era un hombre que fue obediente. Porque en cuanto Jesús le llamó, dejó las redes, dejó la barca y siguió al Señor Jesús. Fue el único que caminó sobre las aguas. Fue el único que se atrevió, porque también se considera que Pedro era intrépido. Y él dijo, si eres tú, Señor, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Jesús le llama y él camina sobre el agua hasta que quitó su mirada de Jesús. Porque dice la Escritura que empezó a ver que se levantaban las aguas, el viento era recio, y cuando se percata de eso y quita su mirada de Jesús, entonces se hundió. Pero no podemos dejar de decir que él caminó sobre las aguas, ¿verdad? Él era impulsivo, le cortó la oreja a un soldado cuando iban a arrestar al Señor Jesús. Era, les digo, bien intrépido este hombre que era Pedro. Él era hijo de Jonás. Pedro fue el único que recibió la revelación del Padre. ¿Sobre qué? Sobre quién era Jesús. ¿Se recuerdan que Jesús le dijo que era bienaventurado porque lo que se le reveló por el Padre, pues no era de la carne, era de Dios, que Jesús era el Hijo de Dios? También Pedro estuvo presente en un monte, el monte de la transfiguración se le llama, en donde estaba el Señor Jesús, pero también apareció, ¿se recuerda usted quién? Moisés, del líder que nos hablaban hace 8 días, ¿verdad? Ahí estaba Moisés, pero también estaba Elías. Y Pedro estuvo presente. Pedro los vio. Fue como una visión, pero él los vio. Y estaba tan emocionado que dijo, hagamos unas enramadas. Él estuvo ahí presente, junto con otros 2 discípulos. ¿Qué más hizo? A él Jesús lo mandó al mar a pescar un pez, el primero que atrapara, para abrirle la boca y sacar una moneda. Y de ahí iba a pagar los impuestos. Así es de que le decían, ¿cómo? ¿Tu maestro no paga impuestos? Y entonces Jesús le dice, ve, pesca, abre el pez y allí habrá la moneda necesaria para pagar los impuestos. Pero también Pedro tuvo un momento en el cual se acercó a Jesús para convencerlo, para animarlo, para reconvenirlo, dice la Escritura, ¿de qué? De que no sufriera, de que no padeciera y de que no muriera. No estaríamos aquí ni usted ni yo. Estaríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ese Pedro que caminó sobre las aguas, ese Pedro que vio a Moisés y a Elías, es el mismo Pedro que se acercó a decirle, Señor, que esto no te acontezca. ¿Se recuerdan las palabras de Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Era el mismo Pedro. ¿Qué más podríamos decir de Pedro? Que fue testigo de milagros extraordinarios. En los años que caminó con el Señor Jesús, vio milagro tras milagro. Él estuvo ahí cuando el pan se multiplicó, cuando se multiplicaron los peces, cuando comieron más de 5,000 y más de 4,000 en otra ocasión. Ahí estaba Pedro. Ahora les invito a que vayamos a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 26, porque queremos hablar algo más del buen Pedro. Mateo 26 y versículos del 30
al 32 primero. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hagamos una pausa. ¿Recuerdan ustedes que hace tiempo hablamos de cómo el Señor Jesús comió con sus discípulos en la cena y después de que Judas salió del lugar, Él les empezó a hablar y a decir una serie de cosas maravillosas, ya no estando presente Judas? A Judas le lavó los pies a los discípulos y todavía estaba ahí Judas presente. Pero ya después siguió hablándoles otras cosas. ¿Y dónde estaba Judas? Se había ido para entregar y negociar la vida del Maestro, la vida del Señor Jesús. Así es de que este pasaje, este suceso es cuando van caminando hacia el monte de los olivos. Seguimos, verso 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Verso 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué es lo que les está diciendo el Señor Jesús? Cuando van de camino al monte de los olivos, les dice: se van a escandalizar de mí. Todos, ¿verdad que sí dice así? Todos vosotros se van a escandalizar de mí. Hay otras versiones que dicen: tropezarán por mi causa. Otra versión más dice: se apartarán por causa de mí. Y una más dice: perderán la fe por mí. Se van a escandalizar. ¿Cuándo? Esta noche. Ahora, no les está reprochando. Les está diciendo lo que va a suceder. No como un reproche, sino para que ellos sepan lo que va a suceder. Y les dice, ¿por qué podemos decir esto? Porque dice: porque está escrito. Lo que iba a suceder era el cumplimiento de una profecía que la encontramos en Zacarías 13:7. Que dice esa profecía: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Por eso Él está diciendo: hoy se van a escandalizar de mí. Va a suceder esto, se va a cumplir esa palabra de Zacarías, que era herir al pastor para que las ovejas fueran dispersadas. Ahora Él vuelve a mencionar algo, porque con anterioridad Él ya les había dicho que era necesario que Él muriera, pero que iba a resucitar. Y aquí en esto que leemos, les vuelve a mencionar que Él va a resucitar. Sí va a sufrir, sí morirá, pero resucitará. La historia no termina en la muerte. Amén. Y les dice algo más: cuando yo resucite, los voy a ver en Galilea. Porque ¿en dónde estaban? En Jerusalén. Y les dice: los voy a ver en Galilea. Verso 33 al 35. Respondiendo Pedro, porque ¿cómo respondía Pedro? El Señor Jesús decía algo y Pedro preguntaba. El Señor Jesús decía otra cosa y entonces Pedro cuestionaba. Pedro sugería, Pedro hablaba, no se quedaba callado. Y dice la Escritura: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. No me voy a escandalizar, pues. Aunque mira, todos se llenen de escándalo, te abandonen, te dejen, pierdan su fe, yo no, Señor. Pero Jesús está diciendo: todos lo van a hacer. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí con el buen Pedro, verdad? Está diciendo algo contrario a lo que Jesús dice. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro le responde. Jesús dice: todos se van a escandalizar. Pero Pedro dice: no, Señor, estás equivocado. Yo no.
Creo que por ahí tú erraste, Señor, porque yo no lo voy a hacer. Yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Es una especie de orgullo. Porque yo no lo voy a hacer, yo no te voy a traicionar. Jesús está diciendo lo que va a suceder, pero Pedro tiene otra opinión al respecto. Él dice, no, Señor, eso no va a suceder. Ahora, Jesús les declara algo más, que es lo que sigue diciendo en el verso 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, no mañana, no la próxima semana, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Primero les dijo, todos se van a escandalizar, todos me van a abandonar. Pero ¿saben qué? Cuando yo resucite, nos vamos a ver allá en Galilea. Y no se preocupen de que me van a abandonar porque es cumplimiento de una profecía. Y lo único que está viendo Pedro es de que él no. Lo que tú dices, Señor, pues tú tendrás tus razones, pero yo no lo voy a hacer. Y eso, hermanos, es una especie de orgullo. Por eso Jesús le dice inmediatamente, ay, Pedrito, esta noche me vas a negar 3 veces. Antes de que el gallo cante, tú me vas a estar negando. ¿Qué es lo que dice Pedro? Porque si usted ve el verso 35, volvió a contestar Pedro. Y dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Una vez más está diciendo, Señor Jesús, tú estás equivocado, porque yo no te voy a negar. Dígame si eso no es orgullo y es soberbia. No, este es el tiempo final del ministerio del Señor Jesús. Ya habían vivido con Él 3 años por lo menos. Ya había visto todos los milagros. Y en este momento se le ocurre decirle, mira, Señor, yo no sé tú, pero aunque me sea necesario morir contigo, dice el verso 35, no te negaré. Jesús dice, ¿me vas a negar 3 veces? No, Señor, no te negaré. Estoy en contra de lo que tú estás diciendo. Y animados los demás discípulos, dice la Escritura, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Se llenaron de valor, ¿verdad? Ahí para contradecir las palabras que había hablado el Señor Jesús, diciéndoles lo que iba a suceder, y ellos dijeron, no, Señor, no será así. Este mismo pasaje, este mismo suceso, este evento también lo encontramos en Marcos. Vamos rápidamente a Marcos, hermanos. Es Marcos capítulo 14 y versículos del 26 al 31. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor. Ahí estaba la profecía, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Así lo muestra Marcos. Sigamos, verso 30. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Decían lo mismo. ¿Encontraron alguna diferencia, hermanos, del pasaje de Mateo al de Marcos? ¿Qué hay diferente? El canto del gallo.
Porque Mateo no dice que iba a cantar 2 veces el gallo, pero Marcos sí hace esa referencia. El punto, hermanos, es que el gallo iba a cantar. Y que cuando cantara significaba que Pedro ya había negado al Señor. Amén. Así es de que dice antes que el gallo cantara 2 veces. Es algo diferente de lo que decía Mateo. Y dice también que con mayor insistencia decía, yo no te voy a negar. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Pues los demás también decían lo mismo. Cuando nosotros nos atrevemos, hermanos, a contradecir lo que ya Dios ha hablado, ¿en qué posición nos ponemos? ¿Seremos más sabios que Dios? ¿Seremos más grandes o poderosos que Dios? ¿Nuestras palabras serán más importantes que las palabras que Dios ha hablado, hermanos? Porque lo que Pedro ha estado diciendo, no, Señor Jesús, tú estás equivocado, porque yo no te voy a negar. Así me cueste morir, yo no te voy a negar. Por eso la Escritura dice, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Porque eso es una soberbia, es como un orgullo espiritual. Tú piensas que estás firme. ¿Qué cree? Pedro pensaba que estaba muy firme. Él se sentía muy firme en la fe, en su fe. Pero no estaba prestando atención a las palabras que Jesús le estaba hablando. Amén. Vamos al Evangelio de Lucas, porque también Lucas tiene algo que decirnos. Lucas capítulo 22. Y vamos a ver del versículo 31 al 34. Ya tenemos la referencia de lo que dijo Mateo. Ya vimos que Marcos menciona ahí que iba a cantar el gallo 2 veces, cosa que no nos dijo Mateo. Vamos ahora en Lucas y dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Cómo? Como a trigo. Y Jesús le dice, pero yo he rogado que eso no te acontezca. Yo he rogado que eso no te suceda. Yo he pedido que Satanás no te zarandee. ¿Eso es lo que dice el verso 32? No, hermanos. Dice, te han pedido para zarandearte y yo he rogado algo. He rogado por ti, que tu fe no falte. Hermanos, es necesario en muchas ocasiones que pasemos por las pruebas. Porque en las pruebas vamos a ver el poder de Dios. En las pruebas vamos a ver la gloria del Señor, su brazo extendido en favor nuestro, pasando la prueba. Por eso aquí le dice el Señor Jesús, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, fortalece a tus hermanos, dice otra versión. Seguimos leyendo. Él le dijo, ya sabemos, ¿verdad? Que siempre respondía el buen Pedro. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El Señor Jesús dice algo, pero Pedro tiene otra opinión. Verso 34. Y él le dijo, Pedro, no sé si el Señor se lo decía así con compasión, ¿verdad? Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. No va a pasar el canto hasta que tú me hayas negado 3 veces. Vas a negar que me conoces. ¿Qué hay diferente, hermanos? Del Evangelio de Mateo, del Evangelio de Marcos, al Evangelio de Lucas. ¿Qué encontramos en este mismo evento diferente? Que la situación que iba a vivir era porque Satanás había pedido zarandear la vida de Pedro. ¿Sí? Y que el Señor ruega por nosotros para que nuestra fe no falte.
Lo hizo por Pedro, pero el día de hoy, hermanos, cuando pasamos esas zarandeadas, el Señor ruega que nuestra fe no falte, que nuestra fe no decaiga. Pero ¿qué dice Pedro? Porque responde otra vez y dice, estoy dispuesto a ir a la cárcel o a la muerte contigo, ¿verdad? Ese es el pensamiento. La fijación en Pedro es esa. Ni siquiera que después se van a encontrar en Galilea, ni siquiera que va a resucitar, sino yo no te voy a negar. Eso es en lo que él está viendo. Vamos al Evangelio de Juan, porque también Juan nos habla este evento. 13 y versículo 36. Estamos tomando nota en nuestra mente cuál es la diferencia entre un evangelio y el otro. ¿Con qué nos enriquece cada uno de los evangelios? Tenemos versículo 36. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Por qué no te puedo seguir? Yo pongo mi vida por ti. Y Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Aquí nos muestra el Evangelio de Juan que hubo otro diálogo entre Jesús y Pedro. Cuando Pedro le pregunta, ¿a dónde vas? Sí, ¿verdad que los otros evangelios no nos hacen mención de eso? Pero Juan sí, dice, tuvieron ese diálogo antes de que le dijera que lo iba a negar. ¿A dónde vas? Mira, donde yo voy tú no puedes ir. ¿Cómo no puedo ir? Ahí vemos el carácter de Pedro. ¿Cómo de que no te puedo acompañar? ¿Cómo que no puedo ir ahora? Mira, aquí está mi vida, Señor, yo la pongo por ti. Y entonces creo que es el momento en que nuevamente el Señor Jesús, ¿verdad? Le dice, ay Pedro, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Lo que uno ve aquí, hermano, es un orgullo espiritual, una confianza excesiva de sí mismo. Estamos hablando de Pedro. Una confianza excesiva en sí mismo. Y también sabe que vemos en Pedro un menosprecio, hablar con menosprecio de los demás discípulos. ¿Se recuerdan cómo leímos en Mateo? Aunque estos te abandonen, aunque todos estos se escandalicen. ¿Cómo estaba refiriéndose a sus compañeros con los que había caminado por lo menos 3 años? El orgullo, hermanos, el orgullo espiritual también nos puede llevar a hablar con menosprecio de los demás que están caminando esta carrera de la fe. Dice Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando nuestro espíritu se llena de altivez, hermanos, la caída está asegurada. Cuando nosotros nos llenamos de soberbia, habrá quebrantamiento. Porque Dios no puede estar delante de la soberbia o de la altivez. Las mira de lejos. Así es de que tengamos cuidado. Porque ¿qué le pasó a Pedro? Porque en todos estos pasajes solamente es lo que Jesús dice que va a suceder. Sí, todavía no sucede, pero dice el Señor Jesús, eso va a pasar, eso es lo que va a acontecer. Ten cuidado, porque cuando hay un quebrantamiento es porque hubo soberbia o altivez antes de caer. ¿Qué sucedió después, hermanos? Debo decirles que cuando arrestaron a Jesús, todos los discípulos lo dejaron y huyeron. Todos, incluido Pedro, incluido el buen Pedro, también dejó al Señor
y huyó. Eso está en Mateo 26:56 y en Marcos 14:50. Todos los discípulos dejándole huyeron. Ahora, Jesús anunció solamente la negación de Pedro, pero ¿qué más sucedió? Regresemos a Mateo, hermanos. En el mismo capítulo 26, pero vamos al versículo 69 al 75. ¿Cómo nos narra Mateo lo que vivió Pedro? Pedro estaba sentado fuera en el patio. ¿De dónde, hermanos? Ya habían llevado al Señor Jesús al concilio. Estaban en ese lugar. Estaban juzgando al Señor. Y dice aquí que Pedro estaba sentado fuera en el patio. Y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. No sé de qué estás hablando. Seguimos. Saliendo él a la puerta, porque se sintió incómodo seguramente ahí con esa persona que le está diciendo. Dice, sale él a la puerta, le vio seguramente otra persona del servicio, otra criada. Y dijo a los que estaban allí: hey, también estaba con Jesús el Nazareno. A ese que están juzgando, también andaba con él. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Verso 74. Surge el Pedro que dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Primero, una criada le dice: tú eres de ellos, ¿verdad? Y él niega. No, ¿cómo crees? No sé qué es lo que dices. Pero cuando lo vuelven a cuestionar, entonces ahora lo niega, pero juramentando. No conozco al hombre. Y cuando otros más le vuelven a enfrentar a que realmente él era seguidor de Jesús, entonces ahora Pedro empieza a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Canta el gallo. Y lo que leímos enseguida, lo que nosotros podemos entender, es que Pedro había olvidado las palabras de Jesús. Porque dice, se acordó. Cuando el gallo cantó, se acordó. ¿Qué tanto hacía que le había dicho esas palabras? Hacía unas cuantas horas, hermanos. Hacía horas apenas que le había dicho. Y dice que cuando cantó el gallo, entonces él recordó. ¿Por qué? Porque él había olvidado las palabras de Jesús. Y sabe también que había olvidado sus propias palabras. De que yo nunca te voy a negar. De que yo no me voy a escandalizar. Señor, contigo hasta la muerte. Se le olvidaron sus propias palabras. Y al darse cuenta de eso, la reacción de Pedro fue llorar amargamente. Marcos 14, hermanos, versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, porque hermanos habían hecho como una fogata y estaban ahí, seguramente estaba haciendo frío y estaba él ahí calentándose. Dice, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. ¿Se acuerda que Marcos nos hizo la referencia que el gallo había cantado 2 veces? Dice aquí,
salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos, este que está aquí es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo. Tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Cuando ya lo negó esta tercera vez, hermanos, dice la Escritura, y el gallo cantó la segunda vez. Las dos veces que menciona Marcos, cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Mateo dice que lo hacía amargamente. Aquí dice Marcos, pensando en esto, él lloraba. Le negó la primera vez y el gallo cantó. Vuelve a negar la segunda vez, vuelve a negar maldiciendo y jurando la tercera vez. Y entonces el gallo canta la segunda vez que dice Marcos. Hermanos, desde que cantó la primera vez el gallo, no tenía que haberse acordado. Según Marcos, desde la primera, reaccionar. Hermanos, hoy nosotros tenemos que reaccionar. Cuando nos llenamos en nuestra mente de situaciones que no nos dejan ver las cosas de Dios, que no nos permiten oír lo que Dios está hablando. A la primera cantada del gallo, hermanos, reaccionemos. Tenemos que reaccionar. Pedro no reaccionó. Debería haber recordado, porque fue hasta que la segunda vez cantó que entonces él se recordó de lo que el Señor Jesús había dicho. Hermanos, ¿creen ustedes que Pedro tenía miedo? ¿Creen que estaba atemorizado? ¿Se habían llevado a su maestro? ¿Le estaban haciendo un juicio completamente ilegal? ¿No sería que tenía miedo Pedro? Porque acuérdense que huyeron. Todos huyeron. El temor, hermanos, nos paraliza. El temor nos bloquea. No nos permite ver, aunque estemos viendo. Así es que vamos a Lucas. Lucas 22:54. Dice la Escritura: y prendiéndole al Señor Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Todos habían huido, pero en este momento que llevaron al Señor Jesús a casa del sumo sacerdote, Pedro le seguía de lejos. Hermanos, quiero decirles que seguir a Jesús de lejos no funciona. Si nosotros decimos que seguimos a Jesús, pero así de lejecitos, esa no es una comunión con el Señor. No funciona. Verso 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él, con el que están enjuiciando, también él estaba. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco, me confundes. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. ¡Qué necedad, hombre, que no soy! Me están confundiendo. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y aquí Lucas nos dice algo que no nos dicen los otros evangelios y que es muy triste. Porque cuando el gallo cantó, significaba que Pedro ya había negado a Jesús 3 veces. Y dice el verso 61. Entonces, vuelto el Señor,
miró a Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro estaba allá afuera? Por la puerta, afuera. Pero ¿de dónde estaba? Y a Jesús, donde lo estaban enjuiciando. Dice que el Señor Jesús volteó y lo vio. Vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lucas nos dice y nos detalla que los ojos de Jesús se cruzaron con los de Pedro. Cuando Jesús oyó cantar el gallo, sabía: Pedro me ha negado. Podríamos decir: qué bárbaro este Pedro. Caminó sobre las aguas y se pone a negar a Jesús. Y nosotros, hermanos. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esto nos lo dice Lucas. El Señor miró a Pedro y yo me imagino que lo vio lleno de compasión, como diciendo: Pedro, ¿te das cuenta? Quiero decirles que no creo que el Señor Jesús haya vuelto y viendo a Pedro le haya dicho: te lo dije. Como muchas veces nosotros lo hemos hecho. Jesús volteó seguramente con compasión. Nosotros muchas veces volteamos cuando vemos el error de nuestro hermano y nos atrevemos a levantar el dedo y decir: te lo dije. Dios nos libre, hermanos, de actuar de esa manera. El Señor no le dijo: te lo dije. Simplemente volteó y le vio, sabiendo lo que había pasado. Evangelio de Juan. Y vamos a ver el capítulo 18, hermanos. Versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Hay quienes dicen que se refieren a Juan. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Verso 25, hermanos. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, ¿se acuerdan? Le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Acuérdense, hermanos, que siempre hay un yo lo vi. Sí, yo lo vi, allí estaba en el huerto. Y entonces dice, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. No dice más nada Juan. No dice ninguna otra cosa, simplemente que aquí hay uno. La diferencia aquí es que hay alguien de los que le reconocen que era pariente del que le había cortado la oreja. ¿Se acuerdan? Hermanos, el gallo cantó, pero todos habían huido. La diferencia es que aunque todos huyeron, hermanos, solo Pedro lo negó. Todos los discípulos huyeron, todos se fueron, pero el único que lo negó fue Pedro. ¿Qué sucedió después, hermanos? Jesús es sentenciado en un juicio, decíamos, muy irregular, muy ilegal. Jesús es crucificado, Jesús muere, a Jesús le sepultan y al tercer día resucitó, tal y como él lo había dicho. Eso sucedió. Y cuando las mujeres, esto está en Marcos, cuando las mujeres fueron al sepulcro el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana, hermanos? El domingo. Cuando las mujeres fueron al sepulcro el primer día de la semana, vieron que la piedra estaba removida. Se asoman y ven ahí dentro a un joven con unas vestiduras blancas, así lo muestra Marcos, y se asustaron. Obviamente se asustaron. Marcos 16:6. ¿Cómo se asustaron, hermanos? Dice el verso 6. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Al que ustedes vienen a buscar, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Vean.
cerciórense, ya no está aquí porque resucitó. Amén. El Señor había resucitado. Pero atención al verso 7, hermanos. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Vayan y avísenle a los discípulos lo que están viendo. Vayan, díganlo a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué? ¿Que Pedro no era parte de los discípulos? Porque no dice, vayan y díganle a los discípulos y avísenle a Santiago, o díganle a Juan, o díganle a alguien más. No, dice a Pedro. Yo en mi imaginación digo, ¿cómo debió haberse sentido Pedro? Que delante de todos los discípulos dijo, yo nunca. Y sí lo hizo. Que dijo, nunca lo voy a negar. Y finalmente sí lo hizo. ¿Cómo habrá estado su corazón? ¿Cómo se habrá sentido delante de sus consiervos? Delante de los demás discípulos. Yo no sé, porque la escritura no dice que no estaban juntos. Pero lo que dice este varón, que entiendo yo que era un ángel, dice, vayan y díganle a los discípulos, y no se les pase decirle también a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Amén. No sé si nosotros en algún momento nos hemos sentido como Pedro. No lo sé, hermanos. ¿Cuál sería el sentimiento de culpa albergado en el corazón de Pedro? ¿Qué clase de pensamientos habría en su cabeza? Que le decían que ahora era rechazado, que ya no era aceptado por lo que él hizo. ¿Cómo estaría su corazón? Yo creo que él estaba necesitado de saber que el Señor, que lo vio, que cruzó su mirada con él, cuando ya lo había negado, él necesitaba saber que su Señor le había perdonado. El corazón de Pedro necesitaba restauración. Y el nuestro, hermanos, cuando le hemos fallado a Dios, nuestro corazón necesita ser restaurado. Nuestro corazón necesita saber que Dios no nos ha excluido de su plan, que todavía extiende misericordia para nosotros, que no hemos sido rechazados a pesar de nuestro error, porque todos hemos fallado, hermanos, ¿o no? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21 y verso 15, Jesús se le presentó. Porque lo que leímos ahorita en Marcos es que el ángel dice, vayan, díganle a sus discípulos, y no se les olvide decirle a Pedro también, que los va a ver allá en Galilea, como ya les había dicho. Para ese momento, hermanos, ahora en Juan 21:15, Jesús ya se les había presentado a ellos en una casa. Recordarán el pasaje, que estaban todas las puertas cerradas y Jesús se presentó adentro con ellos. Pero después se volvió a manifestar a sus discípulos, pero ahora en el mar de Tiberias. Ahí, Pedro y otros discípulos fueron a pescar. ¿De dónde les llamó el Señor? ¿De dónde estaban pescando? Y ahora que el Señor ha resucitado, ¿qué están haciendo Pedro y otros más? Siguen pescando. Jesús le dijo, van a ser pescadores de hombres, pero ellos continúan pescando peces. Y Jesús les habla desde la playa. Ellos habían ido a pescar. Pedro dijo, yo voy a ir a pescar. Y los demás dijeron, vaya pues, te acompañamos, que no te vayas solo. No pescan nada. Y de pronto ven a alguien, a una persona, un personaje allá en la orilla, que les habla y les pregunta si pescaron algo. Ellos responden, aunque no les reconocen, responden que no pescaron nada. Y les dice el Señor, vuelvan a echar la red, pero ahora del otro lado, o sea, del lado derecho, echen la red. Y sucede algo extraordinario, otra pesca milagrosa. ¿Se acuerdan que cuando les llamó hubo una pesca milagrosa? Que hasta las redes se rompían de la cantidad. Bueno, pues en esta pesca dice que atraparon gran cantidad de peces, 153 peces grandes. Y lo extraordinario era que la red
no se rompía. Era algo sobrenatural. Ante esa evidencia, dice Juan, el que está ahí es el Maestro, es el Señor. Le reconoce. ¿Y sabe qué hizo Pedro? El impetuoso Pedro. No andaba completamente vestido, así es que se viste y se lanza al agua. Me imagino que a buscar al Señor a la orilla. ¿Qué hicieron los demás? Pues trajeron la barca, normal, a la orilla. Mire, la Escritura no dice que Jesús haya hablado con Pedro en ese momento o que Pedro le haya dicho, Señor, perdóname. No dice nada de eso porque creo que Pedro no tenía ni cara ni palabras para hablar por lo que había sucedido. Así es de que cuando ellos se acercan ven que el Señor ya tiene unas brasas, ya tiene un pececito ahí, tiene pan y les dice que traigan de los peces que ellos acaban de atrapar. Y entonces ahora sí, vamos a Juan 21, del 15 en adelante. Vamos a leer hasta el 17. Cuando hubieron comido, porque comieron, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿por qué me negaste? No dice así. Leámoslo otra vez. Simón, hijo de Jonás, no que muy valiente. Simón, hijo de Jonás, no que hasta la muerte conmigo. Eso lo decimos nosotros. Nosotros eso nos fluye. Es fácil que nosotros hablemos así. Pero ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Todos huyeron. Solo Pedro lo negó. Y solo a Pedro le preguntó, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Atención a dos palabras, hermanos. Dice, ¿me amas? Para nosotros en nuestro lenguaje, el amor pues lo decimos igual, expresamos de la misma manera. Amar, esta palabra, me amas, es la palabra ágape. Y la palabra ágape es del amor más fuerte, el amor incondicional de Dios, el amor que da la vida. Ese es el amor ágape. Y Jesús le dice, ¿me amas de esa manera? Hay quienes dicen, ¿me agapeas? O sea, de esa forma. ¿Me amas de esa manera incondicional? Y la palabra que responde Pedro cuando le dice, tú sabes que te amo, es, tú sabes que te fileo. Es otra palabra para el amor. ¿Y qué es fileo? El amor de los socios, de los amigos, de los aliados. Es un amor fraternal. Jesús le dice, Pedro, ¿me agapeas? Sí, Señor, te fileo. No es el mismo amor. A pesar de eso, Jesús le dice, apacienta mis corderos. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas? Es decir, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo, que te fileo. Diferente amor. Y Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás. ¿Y sabe qué palabra usa aquí? ¿Cuál es el original? ¿Me fileas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me fileas? Ya no era ágape,
Dice, ¿me fileas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí Pedro ahora sí respondió honestamente. No puedo decir que te amo en esa palabra ágape, pero la sinceridad en mi corazón es que sí te amo en una forma filial. Fue honesto. Hubiera sido terrible que dijera, oh sí, Señor, te agapeo, porque no era verdad. Pedro contestó con honestidad. Ya no quiso quedar bien delante de sus compañeros, porque se recuerdan que había varios. Ya no le interesaba quedar bien, quería ser honesto con el Señor. Y le respondió honestamente. El Señor Jesús no le preguntó por qué lo negó. No le reprochó ni le echó en cara todas las palabras que había dicho con anterioridad. Lo que le dijo fue, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, porque tu error y tu traición no cambian el propósito que tengo para tu vida. Y eso me dice a mí el Señor hoy, que ni por mi error, ni por mi traición a su palabra o a lo que me ha ordenado, me ha mandado, Él no va a cambiar su propósito. Y hoy nos lo dice a todos. Porque ¿quién no ha fallado, hermanos? ¿Quién no ha pecado? Que levante la mano, que nos diga cómo le hace. Pero el error de nuestras vidas, el fallarle al Señor, no cambia su amor. El que nos hayamos nosotros equivocado no quita el propósito sobre nuestras vidas. Lo que le está diciendo el Señor a Pedro es, aún tienes lugar en el reino. Aún tienes un lugar especial para servirme. Aún tienes una misión. Mi amor no cambia por tu error. Si nos equivocamos, hermanos, su amor no cambia. Si fallamos, su propósito permanece. Que necesitamos hacer lo que hizo Pedro. Dice que lloró amargamente. Yo entiendo que él se arrepintió ahí de lo que hizo. Hemos fallado, tenemos que volvernos al Señor, hermanos. Pidámosle perdón y recibamos su perdón. Porque a veces somos más justos que Dios, que no nos queremos perdonar. Abramos el corazón para recibir el perdón que Dios nos quiere dar. ¿Para qué? Para que seamos libres, hermanos. Que podamos ser libres de toda culpa, de toda condenación. El más interesado en mantenernos condenados y culpables son las tinieblas, es Satanás, es el diablo. No lo permitamos. Dejemos que el perdón de Dios llegue a nuestros corazones. Pero arrepintámonos. Para que eso suceda tenemos que arrepentirnos. Y a veces tendremos que llorar amargamente por el fallo que hemos hecho con nuestro Señor. Porque debo recordarles, hermanos, no hemos sido desechados. Jesús le mostró a Pedro que no había sido desechado. Todavía había un plan con él, todavía había una misión que cumplir, porque su misericordia es infinita. El Señor nos recibe. Volvamos nuestro rostro al Señor. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de la experiencia de Pedro? A decir, qué bárbaro este hombre. No. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Pedro? Que debemos ser prudentes al hablar. Seamos prudentes al hablar. Pensemos lo que vamos a hablar. Y no hablemos para quedarnos pensando, ¿qué dije? Seamos prudentes. Guardemos nuestro corazón, pero también guardemos nuestra mente. Debemos seguir a Cristo de cerca, de lejos no sirve. Seguir a Cristo de lejecitos no funciona.
Pedro le siguió de lejos. ¿Y qué sucedió? Le negó. Debemos, hermanos, dolernos cuando hemos fallado. Que de verdad nos duela haber fallado al Señor. Pero no permitamos condenación, porque el Señor extiende su perdón y su misericordia hacia nuestras vidas. Amén. Estos pasajes que nos enriquece uno con el otro, de conocer todo el panorama que sucedió, nos lleva a tomar nosotros una lección que podemos aprender, que sea una lección para cada uno de nosotros. Seamos prudentes en todo tiempo. Sigamos a nuestro Señor y digámosle gracias, porque no hemos sido desechados. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte las gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque conociendo la experiencia de uno de tus siervos, Señor, nosotros aprendemos cómo caminar contigo, cómo hablar, cómo mantenernos firmes. Y gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú ruegas que nuestra fe no falte. Pedimos que tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, nos ayude, nos dirija, haga caminar nuestros pasos en tus caminos. En el nombre precioso de Jesús, te damos las gracias, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Sella tu palabra en nuestros corazones, Señor, y que tu palabra transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que así sea. Y que esta semana sea una semana victoriosa en sus vidas, en sus trabajos, en sus escuelas, en todo lo que tengan que hacer. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.